dentro de la clase número 2, nosotros tenemos algunos archivos que en este caso vienen del AutoCAD, vienen de DataMy, vienen también del mismo MySci, como también en este caso vienen de archivos de Vulkan. Nosotros no tenemos instalado el Vulkan dentro de esta PC, pero como tenemos el DSWIT, podríamos en este caso visualizar la información que tiene ese archivo, sin necesidad de tener Vulkan. Lo mismo se aplica para el caso de los archivos de MySci y también en este caso para los archivos de DataMy, que aquí lo tengo. Esa vendría a ser una ventaja muy importante del DSWIT. Para eso vamos a ingresar al DSWIT, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar con las referencias externas. En el caso de que no lo tengas, ¿de acuerdo? Ingresamos a Vista, Acoplar ventanas, vamos a trabajar con referencias externas. Y por este lado, si te das cuenta, ya se ancló aquí. Si no lo deseas, simplemente lo extraes para este lado. O si no, caso contrario, vamos a llevarlo por este lado de aquí. Ahí más o menos. Y este elemento lo podríamos autoocultar también, ¿no? De esa manera nos podría aparecer también. Entonces, como ya estamos dentro de referencias externas, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Dentro de aquí, dentro de referencias externas, se va a cargar otra ventana que es muy diferente, ojo, al modelo. Para eso vamos a darle un anticlic aquí y vamos a darle donde dice adicionar referencia. En este caso, primero vamos a trabajar con los archivos de AutoCAD. Hacemos un clic donde dice AutoCAD o DSWIT. Vamos a ingresar a la carpeta de trabajo que está en el escritorio. Clase número 2. AutoCAD. Seleccionamos el archivo que vendría a ser un DXF. Vamos a darle a abrir. Vamos a esperar a que cargue. Y por este lado ya nos aparece incluso el icono de AutoCAD, que hace referencia a que es un archivo de AutoCAD y que nosotros aquí lo vamos a visualizar. Vamos a aprender topografía y vamos a aprender la capa número 0. Pero para poder visualizar correctamente, por eso les decía, que en realidad trabaja dentro del modelo, pero no pertenece en sí al modelo. Eso hay que diferenciarlo, ¿de acuerdo? Dentro del control de capas vamos a apagar acotación, regresamos a referencias externas, vamos a utilizar el Zoom All, y por ejemplo aquí ya lo tenemos. Pero cuando nosotros nos acercamos, en sí esto no pertenece, ojo, a las capas que trabajan dentro del modelo, solamente está como un archivo de lectura. Para poder visualizar correctamente esta información, vamos a trabajar con los snap. Así como existe el snap dentro del AutoCAD, aquí también vamos a utilizar las opciones del snap. Para eso, dentro de Vista, podríamos trabajar, en este caso, con la configuración general, más que todo para visualizar, de acuerdo al snap. Y más o menos vamos a cortar esto para este lado, más o menos hasta ahí. Y vamos a trabajar con los respectivos snap. Lo primero que vamos a realizar es una rotación. Ingresamos aquí a partir de un punto porque existe la rotación general. La rotación general vendría a ser una rotación de este tipo. Pero la rotación a partir de un punto vendría a ser de esta manera. Tú colocas el punto y aplicas la rotación también. Ahí está, este elemento que pertenece al AutoCAD. Se nota los elementos que contiene, por ejemplo, la capa 0, como también la capa topografía. Ahí está. Entonces no necesito AutoCAD para poder trabajar con estos archivos. Vamos a trabajar con otro más. Vamos a adicionar una referencia ahora del mismo DSWIT. Para eso vamos a trabajar con este archivo que dice grilla Z. Lo vamos a abrir. Y por ejemplo vamos a prender estas capas. Vamos a darle Zoom All, que lo tenemos por este lado. Y vamos a aplicar una rotación. Pero si te das cuenta, como no tengo picado el punto, es por eso que sucede ese pequeño inconveniente. Entonces con esto ya vamos a poder hacer una rotación, ¿no? De esta manera. Estamos trabajando con archivos de DSWIT, de AutoCAD.
Para poder apagar en este caso toda la capa, podríamos presionar el control. Existen varias formas que más adelante vamos a ir viéndolo progresivamente. Como todavía no tenemos varias capas, es por eso que tal vez no se puede visualizar correctamente. Vamos a trabajar también con sólidos de Datamai. Hacemos un clic donde dice sólidos de Datamai. Ingresamos a Datamai y podríamos trabajar en este caso con la envolvente. Vamos a darle a abrir. Aquí ya lo tengo, incluso me aparece el logo de Datamai. Vamos a darle zoom al. Vamos a trabajar con esta opción, pero vamos a picar un punto de esta forma. Y si por ejemplo no reconoce el punto, como en este caso, vamos a colocarlo, mira, de esta manera. Zoom al. Utilizamos esta opción, pero te das cuenta que no reconoce ningún punto. Ahí existe un detalle muy importante que va relacionado con el snap. ¿De acuerdo? Lo primero que vamos a hacer es quitar todo esto para que no me aparezca muy densificado. Vamos a ingresar a vista y solamente vamos a trabajar con la configuración inicial. A esto de aquí vamos a darle un anti-click y vamos a habilitar el modo snap, que lo tenemos por este lado. Y esto lo vamos a traer de manera horizontal. Ahí lo vamos a colocar. Aquí nosotros tenemos diferentes modos de snap. ¿De acuerdo? Tenemos a partir de un punto, del punto medio, en este caso perpendicular, y el que realmente me interesa vendría a ser este de aquí. Vamos a habilitar este tipo de snap que vendría a ser ajustar las capas que están bloqueadas. ¿Por qué necesitamos trabajar con ese snap? Porque como este archivo es de referencia externa, no es un elemento que pertenece al mismo Deswik. Entonces es como si fuera un elemento bloqueado para el mismo Deswik, porque solamente es un archivo de lectura. Entonces sí o sí vamos a tener que activar esto, que vendría a ser ajustar capas bloqueadas. Hacemos un clic y automáticamente ya puedes utilizar la rotación, porque si no, no te va a salir. Imagínate que yo quisiera trabajar, por ejemplo, me faltaría aquí el tema de rotación, aquí también lo tengo, te das cuenta que no lo reconoce, pero cuando activo esto, ya reconoce, digamos, como una entidad, ¿no? Para poder aplicar una rotación. Lo apagamos, ahora vamos a trabajar con un sólido, en este caso de MySci. Dentro de la carpeta de MySci vamos a trabajar en este caso con la rampa. Acceso rampa. Vamos a darle a abrir en este caso. Vamos a darle zoom al. Y ahora vamos a aplicar la rotación. Ahí tenemos en este caso también la rampa. Y lo mismo vamos a hacer, ¿de acuerdo? Lo mismo vamos a hacer con un archivo, en este caso de Vulkan, como sólido. Vamos a seleccionar la rampa Fénix. Vamos a darle a abrir. Apagamos esto de aquí. Incluso nos aparecen los logos para hacer referencia, en este caso, que es un archivo de Vulkan o es un archivo de MySci también. Vamos a darle zoom al. Aquí lo tenemos. Y para aplicar la rotación, utilizamos rotación a partir de un punto en específico. Y aquí ya tengo la rampa, en este caso, Fénix. Si yo, por ejemplo, quisiera llevar los elementos, ojo, que están dentro de topografía, estos elementos yo quisiera llevarlo como si fuera una capa de Deswik, lo primero que podríamos hacer es crear una capa, en este caso vendría a ser 04, superficie, vamos a colocar como una capa activa, vamos a darle un OK. Ingresamos a referencias externas. Este elemento que contiene a estas curvas de nivel, ¿cómo podría yo llevarlo al otro lado? Una manera es haciendo lo siguiente, anti-click. Vamos a seleccionar las entidades, que en este caso van a ser todas las entidades. Y para eso tiene que seleccionarse de esta forma. Una vez que ya esté seleccionado, vamos a ingresar a modificar y lo que vamos a hacer es copiar, en este caso, a una capa o tal vez a múltiples capas. Si no me recuerdo cuál es la capa correspondiente,
Vamos a trabajar con la opción de copiar a múltiples capas. Hacemos un clic. Y en este caso vamos a tener que especificar, bueno, la capa, siempre en cuando que estemos hablando de selección, pero en este caso hemos seleccionado ya las entidades. ¿Cuándo yo podría utilizar esto? Cuando quisiera especificar efectivamente una capa en particular y no mediante la selección. En este caso, como hemos seleccionado, tiene que aparecerme de esta manera. Si te aparece aquí 0, nuevamente tienes que volverlo a seleccionar. Sí o sí tienes que volverlo a seleccionar. Vamos a darle un OK. Y ahora vamos a seleccionar solamente la capa que corresponde a 0,4 superficie. Vamos a darle OK. Y cuando nosotros apaguemos este elemento, dentro de lo que vendría a ser control de capas, dentro de superficie, ahí lo tenemos ya. Entonces esto también vendría a ser una ventaja para nosotros al momento de trabajar.